Hola, soy Ale, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les explicaré lo que es un elemento de bloque, un elemento de línea y también les mostraré cómo ponerle formato a nuestros textos. En el video pasado vimos lo que son los encabezados y los párrafos. Estos dos elementos son elementos de bloque. Si se dan cuenta, cada uno de estos comienza en una nueva línea y esto es porque estos elementos ocupan todo el espacio disponible hasta el final de la ventana. Para que lo puedan observar mejor, voy a agregarle un color de fondo al encabezado. Esto ya es parte del curso CSS, solo es para que puedan observar lo que es un elemento de bloque. Si se dan cuenta, aquí nos marca el fondo del elemento y este abarca hasta el final de la pantalla. Voy a hacer lo mismo con el párrafo. Le voy a colocar un fondo. Y podemos observar lo mismo. Aunque el contenido del encabezado no es suficiente para llegar hasta el final de la ventana, el navegador reserva este espacio para el encabezado, comienza el párrafo en una nueva línea y crea este bloque. Es por eso que se llaman elementos de bloque. Por otro lado, tenemos a los elementos de línea. Estos elementos solo ocupan el espacio necesario para mostrar sus contenidos. Entre los elementos de línea tenemos al span. Este es un contenedor de línea que nos sirve para aplicar estilo al texto. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos cambiar el color de fondo de la palabra párrafo, pero quisiéramos que solo esa palabra cambiara y no toda la frase, entonces podemos poner un contenedor span. Voy a cortar y pegar la etiqueta de cierre al final de la palabra y voy a agregarle el color amarillo. Y si abro el navegador podemos observar que el elemento span solo abarca la palabra párrafo. No comienza en una nueva línea ni abarca todo el espacio de la ventana. Los elementos en línea pueden contener solamente datos y otros elementos en línea, mientras que los elementos de bloque pueden contener otros elementos de bloque y también elementos en línea. Ahora que ya sabemos lo que son los elementos de línea, voy a mostrarles algunos de estos elementos que nos ayudan a darle formato a nuestros textos. Voy a acomodar las ventanas para que vayamos viendo el resultado. El primer elemento es el strong. Este nos ayuda a definir texto con gran importancia y el navegador nos lo muestra en negritas. El elemento EM nos sirve para dar énfasis a ciertas palabras y el navegador nos lo muestra en letra cursiva. Ahora agregaré los textos para los elementos I y B. B nos sirve para poner un texto en negritas y el elemento I nos sirve para poner un texto en cursiva. ¿Y qué pasó aquí? A lo mejor ustedes están pensando que el elemento strong y el elemento B hacen exactamente lo mismo, pero no. El elemento B lo único que hace es poner la letra en negritas y el elemento strong indica que este texto es importante. Para un usuario que esté viendo nuestra página no va a haber diferencia, pero para el navegador sí la hay. Si algún usuario que esté dentro de nuestra página estuviera usando un lector de texto, en la palabra importante el tono de voz cambiaría a uno más fuerte. Lo mismo pasa con los elementos I y EM. El elemento I lo único que hace es poner nuestro texto en cursivas, pero el elemento EM contiene una expresión e indica que se debe hacer énfasis en ese texto. Tenemos más elementos de formato. Por ejemplo, si queremos tachar un texto lo hacemos con el elemento S. Y si queremos subrayar un texto utilizamos el elemento U. Ahora les voy a explicar los elementos ins y del. El elemento ins nos sirve para insertar un texto, mientras que el elemento del nos sirve para definir que un texto sea eliminado del documento. Aquí tenemos la misma situación que teníamos con la etiqueta B y la etiqueta strong. En este caso los elementos de subrayado y de inserción se miran de la misma manera, al igual que el texto tachado y el texto eliminado, pero no representan lo mismo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos reemplazar un texto de un párrafo y en ese texto se decía que la Tierra era plana, pero ahora queremos sustituirlo por la palabra redonda, colocamos el elemento del encerrando la palabra plana y adelante, dentro del elemento ins, ponemos la palabra que va a sustituir a la palabra eliminada, en este caso redonda. El navegador muestra algo como esto y representa una sustitución, mientras que los elementos S y U solo nos sirven visualmente. Algo importante que mencionar es que la mayoría de los lectores web relacionan los textos subrayados con los hipervínculos.
Así que una recomendación sería dejar el subrayado solamente para los enlaces. Otro de los elementos que nos sirve para dar formato es el elemento mark. Este lo que hace es resaltar el texto y representa un texto relevante. Por ejemplo, esto lo podríamos utilizar si tuviéramos un buscador. Las palabras que coincidan con la búsqueda del usuario podrían salir marcadas. Por último tenemos los elementos sub y sub. El elemento sub nos ayuda a crear un subíndice. El texto dentro de sub aparece de la mitad del texto hacia abajo y con la letra más pequeña. Esto nos puede servir, por ejemplo, si quisiéramos poner algún elemento como el oxígeno, que se representa como O2. Y el elemento sub nos ayuda a colocar superíndices. Estos se colocan de la mitad del texto hacia arriba, igual con la letra más pequeña, y este nos puede servir, por ejemplo, cuando queremos poner la representación de un exponente como x al cuadrado. Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Si les gusta el contenido no olviden suscribirse. Soy Ale, nos vemos en el próximo video.